Hola a todos, este es el vídeo de la semana 1 de la asignatura de técnica de investigación. En esta semana, en esta primera semana, os he preparado una introducción a reflexionar sobre qué es la teología. Sobre el cómo ya lo veremos más adelante, pero hoy quiero que nos centremos en el qué de la teología. ¿Qué es la teología? Y para eso os he preparado la lectura de dos textos de un teólogo que se llama Karl Barth. Karl Barth es el teólogo más importante, sin ninguna duda, del siglo XX y uno de los mayores teólogos de toda la historia del cristianismo, probablemente pues junto a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Schleiermacher o el propio Karl Barth, entre otros, claro. Son, podríamos decir, las figuras más relevantes de la historia del pensamiento cristiano, o unas de las más relevantes, pues esto siempre es un poco discutible. Pero os traigo dos textos de Karl Barth, uno que es del año 1922, que es el texto de una conferencia que lleva por título La palabra de Dios como tarea de la teología. Y otro texto, que es un libro que lleva por título la introducción a la teología evangélica de la editorial, está publicado por la editorial Sígueme en el año 2006. Yo, de este segundo libro, evidentemente no pretendo que os lo leáis entero, solamente tenemos que leer la presentación y el primer capítulo. Sobre esto vamos a comentar ahora un poco. Si alguien tiene tiempo a lo largo del semestre de leer el libro entero de Calvar o dejárselo para algún momento del verano o de vacaciones que pueda leerlo, pues le invito a leerlo. Pero la idea de traer estos dos artículos sobre Calvar es porque marcan el comienzo y el final de su carrera como docente de teología. En el año 1921, Karl Barth llega a la Facultad de Teología de Gotinga para incorporarse como docente allí, y este texto, La palabra de Dios como tarea de la teología, es del año 1922, ya estaba muy recién llegado a la Facultad de Teología. Mientras que el texto que tenemos en el libro La introducción a la teología evangélica es el seminario que Karl Barth pronuncia en la universidad, una vez que ya justamente se había jubilado, ya había terminado su carrera como docente, y como última tarea de su docencia pues dicta este curso, porque esto no era más que un curso de introducción precisamente para la Facultad de Teología, para aquellos alumnos que como vosotros pues estaban empezando a estudiar teología. Y me resulta interesante traeros estos dos textos porque por este sentido abarcador que tiene y también pues, testimonio biográfico, como en la tarea docente de uno de los más grandes teólogos de toda la historia, tenemos estos dos textos que marcan su labor como docente y su reflexión sobre qué es la teología y cómo debe hacerse teología. Por tanto, yo en el vídeo de introducción hablábamos de apasionarnos con
con la teología. Y esto es lo que yo quiero que, o es mi propósito, o es mi intención al preparar esta primera lección, o esta primera semana, con estos dos textos. El que la prosa de Calvart, y Calvart tiene una prosa, podemos decir, de teología poética, es decir, una prosa que va más allá de un estilo meramente argumentativo o académico, para entrar en una profundidad estética y teológica. Es una prosa no siempre fácil de leer, o lo que es lo mismo en muchas ocasiones difícil de leer, y que por eso hay que leer de una forma pausada, de una forma tranquila, meditativa. No podemos correr, o no podemos querer correr al leer a Calvart si queremos leerlo con un cierto aprovechamiento. Lo que nos interesa en este momento es como en esta introducción que tenemos al libro que quiero que leáis en la presentación, que lleva por título Humildad y Grandeza de la Teología, que está escrita por Pedro Rodríguez Panizo, que es un teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Comillas en Madrid. Dice: el lector tiene en sus manos un profundo y hermoso libro de teología. Su autor, Calvart, desde 1886 a 1968, que son las fechas de su biografía, es uno de los más grandes teólogos del siglo pasado, y yo añadiría de toda la historia del cristianismo. Es un libro que respira humildad y grandeza en cada página, en cada línea. Una obra que puede encender en cualquiera y de por vida una vocación teológica. Y esto es lo que yo quisiera transmitiros, ¿no? Que si somos capaces, a partir de esto que leemos en Barth, que quizás, no lo sé, pero no os conozco vuestro trasfondo todavía, ni vuestros intereses, ni vuestra formación previa, no hayamos leído nunca nada en este sentido, de esta índole, que nos llame la atención a decir, aquí hay algo distinto, aquí hay algo diferente, y que queramos seguir esta pista, este camino que representa la teología. Obviamente estáis matriculados en el grado de teología, por lo tanto entiendo que la teología os interesa y en cierto modo, pues dependiendo de cuáles sean vuestras ocupaciones, la necesitéis profesionalmente o la vayáis a necesitar en el futuro, porque os dediquéis profesionalmente a la pastoración o a la teología profesionalmente, lo que fuere, o simplemente por vocación, por interés por la propia teología. Pero yo quiero que vayamos más allá de este interés inicial que os presupongo, para que seamos capaces de paladear la teología, de entender que no estamos frente a una disciplina más o un saber más, sino que la teología es importante porque representa una mirada profunda en la realidad en la que vivimos a todos los niveles. Nos recomienda, ya lo he mencionado yo también, Panizo, que frente a la inveterada costumbre actual de leer rápido para consumir lecturas, incluso tenemos en esta asignatura, una semana estudiaremos cómo leer más rápido, ¿vale? Pero frente a esa costumbre, a esa necesidad que como estudiantes necesitamos de leer rápido para consumir lecturas, incluso teológicas, y estar al día, la introducción a la teología evangélica pide leerse despacio, meditativamente, sin prisa ninguna de pasar de lección, dejando que su contenido explícito y las evocaciones latentes en él despierten nuestra propia profundidad de creyentes y nos hagan viajar hacia lo que Paul Ricoeur gustaba llamar el oriente del texto. Y esto es lo que yo pretendo que vosotros hagáis en esta primera semana. No son lecturas muy largas, son lecturas bastante cortas, no sencillas,
pero sí cortas, y que le dediquemos un rato largo en esta semana, cuando podáis, a leer despacio estos dos textos. Y en la tarea que tenéis que hacer en esta primera semana, no pretendo tanto que hagáis un resumen, un comentario de texto, ni nada de esto. Esto ya lo aprenderemos cómo debemos hacerlo y dedicaremos algunas semanas exclusivamente a esta tarea. Pero hoy no tanto, yo no quiero que tengáis un resumen, un comentario de texto de estas dos lecturas. Sí necesito que me mostréis que habéis leído los textos para que yo os pueda evaluar. Pero no está tanto en ese dar cuenta de lo que Karl Barth dice, sino que me hagáis partícipe de qué es lo que os sugieren estos dos textos a la luz de una pregunta. ¿Qué es la teología? Y esto es lo que quiero que nos preguntemos. ¿Qué es la teología? Y con esta pregunta de fondo, y a partir de lo que leéis en Karl Barth, respondáis la pregunta. ¿Qué es la teología? ¿Y qué os han sugerido los textos? Si os han resultado fáciles o difíciles, si os han resultado incomprensibles, si os han sugerido algo que antes nunca habíais pensado, si ha despertado en vosotros un interés o no. No sé. Quiero que nos pongamos un poco desde un punto de vista un poco más subjetivo y personal. Ya tendremos otras semanas que nos dedicaremos al plano más objetivo, académico, si eso existe. Pero bueno, eso es otro tema. Que ya pues, tendremos que hacer algo más preciso y tendremos que seguir una metodología más rigurosa. Pero en esta primera semana, para ir empezando, y reflexionar todos juntos qué es la teología, y lo hagamos a partir de estos dos textos. El texto del Karl Barth joven, que está empezando a dar clase de teología, y por cierto Karl Barth nunca tuvo un doctorado en teología. Él estudió teología, él hizo lo que hoy llamaríamos un grado y un máster, o lo que antes podía ser el equivalente a una licenciatura, y empezó su carrera como pastor. Él era suizo y empezó su carrera como pastor. Estuvo 12 años pastoreando una iglesia en un pueblo en Suiza, y en su pastoración se dio cuenta que la teología que había aprendido en la universidad, está a finales del 19, pues era la teología liberal europea. Tendréis ocasión de conocerla. Y se dio cuenta que con su labor como pastor no le servía aquella teología. Entonces empezó a estudiar por su cuenta el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos, comentándolo un poco para sí mismo y para compartirlo con algunos colegas, ese texto. Ese texto se convirtió en un libro que lleva por título Comentario a la carta de los romanos, de Karl Barth, y está publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos, si no recuerdo mal. Y ese libro era un libro que estaba reaccionando contra la teología liberal del XIX y supuso una bomba teológica en toda Europa, en todo el mundo. Y eso él lo publicó en 1918, después tuvo otras reediciones.
que en 1919 se volvió a publicar con bastantes cambios por parte de Calvar, y ese libro le hizo famoso. Y porque se hace famoso, a partir de ese libro lo llaman para dar clase en Alemania, en la Facultad de Gotinga. Pero él nunca había sacado un doctorado, nunca se sacó un doctorado, después tuvo mucho doctorado honoris causa y por supuesto su Dogmática Eclesial, que es una obra monumental, no sé cuántos, 20 y tantos tomos, ahora no recuerdo. Es como si hubiera hecho 20 doctorados, o sea, no le hizo falta por su genialidad, ¿no? Aunque él cuenta que para dar las clases en la universidad, pues te tenía que levantar hasta las 4 de la mañana cada día para preparar la clase que empezaba a las 8. Pero lo que contaba todo esto era porque precisamente estos los textos que marcan la obra de Calvar, la carrera de Calvar, el Calvar joven del año 1922, que casi como un mazazo nos dice lo siguiente: como teólogos debemos hablar de Dios, pero como seres humanos y como tales no podemos hablar de Dios. Debemos ser conscientes de ambas condiciones y precisamente por ello dar gloria a Dios. En esta relación recíproca, dialéctica, opuesta entre nuestra obligación como teólogos o como en vuestro caso aprendices de teólogo, o en realidad todos somos aprendices del teólogo, dirá también Calvar, debemos hablar de Dios, pero al mismo tiempo como seres humanos somos incapaces de hablar de Dios porque Dios está más allá de todas las conceptualizaciones humanas. Y en esta disyuntiva, en esta relación casi agonística en que se encuentra el teólogo y la teología, es donde desarrollamos nuestro quehacer teológico. Y esto es una clara advertencia también para todos aquellos que creen que pueden poseer a Dios dentro de una dogmática, la que sea, dentro de una sistemática, la que sea, o simplemente pues, a partir de una determinada hermenéutica o interpretación de la Biblia, porque así lo dice la Biblia, entonces yo ya lo sé, todo lo que hay que saber. Esta es una primera idea que debemos reflexionar, hay que reflexionar hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, evidentemente no pretendo, como decía, que deis cuenta de los textos en su totalidad, porque, claro, para poder, una cosa que vais a tener que daros cuenta poco a poco a lo largo de la carrera es que para poder entender un texto de los grandes teólogos, exégetas, filósofos, etcétera, los grandes autores, evidentemente no podemos pretender entender los textos por sí mismos, porque los autores siempre están hablando dentro de unos contextos muy concretos, hay que dar cuenta de las categorías analíticas que están manejando, que evidentemente tienen todo un desarrollo, tienen toda una tradición, saber relacionar esas categorías, entender el contexto en el que están escribiendo, pensando, contra quién o quiénes están hablando, qué es lo que está pretendiendo, qué preguntas está intentando responder. Todas estas cosas hay que conocerlas y por lo tanto en los textos, en realidad no hay textos fáciles ni difíciles. Hay textos que conocemos porque tenemos las categorías, las respuestas y los recursos necesarios para poder entenderlos y otros textos que no. Y esta es nuestra labor como profesores, de poder facilitaros a vosotros, en vuestro rol de estudiantes, estos recursos. Por tanto,
No se trata ahora aquí de desmenuzar la obra de Calvar para hacer transparentes los textos, porque sin estos recursos los textos en gran medida parecen como opacos, y en la medida que podemos ir teniendo este conocimiento vamos descubriendo, se nos van volviendo los textos transparentes. Esto es algo que no podemos aspirar a conseguirlo en un día ni en dos, y nos llevará toda la carrera y mucho más allá. Pero es bueno que nos sumerjamos en los textos, que los leamos con detenimiento, y simplemente sí quiero haceros una advertencia de cuando aquí tenemos el título que puede quizás llevarnos a un cierto equívoco, cuando dice la palabra de Dios como tarea de la teología. Hay que entender que Calvar, cuando está hablando de la palabra de Dios, no está hablando solo de la Biblia como la palabra de Dios, que afirmamos que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios es mucho más que la Biblia, porque la palabra de Dios, en primera y en última instancia, es Cristo mismo. Entonces, cuando leáis los textos de Calvar y de la palabra de Dios, tenéis que entender que esa palabra de Dios es principalmente para Calvar Jesucristo. Y la Escritura da testimonio de esta palabra de Dios. Esto ya lo estudiaréis en su momento, cuando estudies la asignatura de Teología Contemporánea, pero quería hacer esa precisión. Y por lo tanto, en estos dos textos que nos van a enmarcar el trabajo de esta semana para reflexionar qué es la teología, en el texto de introducción, en el segundo texto, el texto de introducción a la teología evangélica de Calvar, pues nos dice Panizo que es una obra de madurez, efectivamente. Lleva atrás de sí la experiencia vital, ni que han sido 5 años estudiante, como decía antes, lo que equivaldría a un grado y máster actualmente, 12 años de párroco, de pastor en una parroquia en Suiza, y 40 años de profesor de teología. Por cierto, una cosa muy interesante también, Calvar, es que él fue 12 años pastor y después 40 años profesor de teología y teólogo, pero como teólogo y profesor nunca dejó de ser pastor. Y toda su teología está siempre respondiendo a necesidades y a un interés como pastor. Nunca dejó de ser, en cierto modo, pastor, aunque profesionalmente ya no lo fuera. Incluso en la parte final de su vida iba a la cárcel a predicar, a predicar, tener un ministerio de predicación entre los presos, con unas predicaciones pues extraordinarias. No sé cuánto de los que allí Calvar exponía entendían aquellos presos y que fue lo que el resultado de aquello, pero así lo hizo. Es decir, algo muy importante entender de la teología a juicio de Calvar y a juicio mío también es que la teología no puede convertirse en un refugio académico intelectual que nos aísle de todo el mundo. El teólogo tiene que estar en servicio a la Iglesia, como no puede ser de otra manera, sea o no pastor de forma profesional, pero tiene que estar al servicio de la Iglesia y, ¿por qué no?, también al servicio de la sociedad mayoritaria. Flaco favor nos hacemos si como teólogos queremos resguardarnos las facultades de teología o reducir nuestro ámbito solo a la Iglesia. Yo creo que tenemos una responsabilidad de ser, en la medida de nuestras posibilidades, ejercer un trabajo que sea extensible a toda la sociedad. Como digo, en esta introducción vamos a encontrar
el pensamiento de un Calvar maduro, en una Europa que ha pasado por 2 grandes guerras mundiales, porque no hay que olvidar, cuando una de las cosas que sacudió la conciencia de Calvar, la necesidad de que hacía falta una renovación de la teología europea, era que todos los profesores que había tenido en la universidad como estudiante, cuando llegó el inicio de la Primera Guerra Mundial, habían firmado un manifiesto a favor de la guerra, de que Alemania entrara en la guerra. Y Calvar y los de su generación vivieron la Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Y en medio de esos grandes horrores, Calvar nos deja el legado de su obra. La teología que él propuso tuvo mucha vigencia precisamente en esos años 40, 50 de la posguerra y también en los años que van entre las 2 guerras mundiales. Y es una teología a veces mal comprendida en el sentido de que una teología muy contundente, pero hay que entender el contexto en el que vivió Calvar y los de su generación. De hecho, también nos recuerda aquí Panizo que él prácticamente redactó por sí solo la famosa declaración de Barmen de 1934 de la Iglesia Confesante, aquella iglesia que se mantuvo, el remanente de aquella iglesia que se mantuvo firme frente al desafío del nazismo, igual que lo haría Bonhoeffer, y que la iglesia oficial pues en Alemania no había sido capaz de enfrentar. Eso nos demuestra también lo que decíamos antes, ¿no? que la obra del teólogo no debe estar solamente cerrado para la propia iglesia, sino que tiene que estar en un servicio a toda la sociedad y debe ser consciente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y resistir aquellas tendencias sociopolíticas, económicas, que quieren suplantar a la propia Iglesia, al reino de Dios o la palabra de Dios. Muy bien, yo creo que con esto creo que es suficiente para que os podáis sumergir un poco en esta lectura. Como digo, lo que más me interesa es no que hagáis un preciso resumen o comentario de texto, sino sobre todo que reflexionáis a partir de lo que nos comparte Calvar esta pregunta: ¿qué es la teología? Espero vuestras respuestas y espero acompañaros en este camino a lo largo de toda esta asignatura para que poco a poco vayamos descubriendo una aproximación a esta pregunta. Y en lo que yo pueda ayudaros, pues me tenéis a vuestra disposición. Si tuvierais alguna pregunta de algo que en el texto no termináis de comprender, y habrá bastantes cosas que puedan ser así, pero que os dificulta la comprensión y queréis y veis algo insalvable para la tarea que os he puesto, pues me podéis preguntar y podemos comentarlo. ¿De acuerdo? Así que nada, os dejo con la lectura, disfrutéis de estas 2 lecturas preciosas y que nos veamos en la próxima semana.